alquenos. ¿Cuál es la reacción típica de los alquenos? Es la reacción de adición. ¿Qué significa adición? Que sumar, es decir, colocarle un sustituyente para desarmar el doble enlace. Estos sustituyentes tienen que ser dos, porque acuérdense que el doble enlace se forma entre dos átomos de carbono. Por lo tanto, cuando yo desarmo el doble enlace, tendría que adicionarle un átomo a cada uno de estos carbonos que están formando el doble enlace. Existen dos tipos de reacciones. La primera es cuando el alqueno está reaccionando con un reactivo simétrico. ¿Qué significa el reactivo simétrico? Que es un reactivo que tiene átomos iguales. Lo que pasa acá es, como reacción general, yo tengo un alqueno, donde cada una de estas rayas pueden ser hidrógenos o R, que son cadenas carbónicas, pero lo importante de esta reacción es el doble enlace, que es el que se va a romper. Por lo tanto, al hacerlo reaccionar con este reactivo simétrico, la ruptura del doble enlace se va a producir aquí al medio, porque aquí al medio estaba el doble enlace, y se va a adicionar a cada átomo donde estaba formado el doble enlace, este átomo son átomos iguales. Un ejemplo típico es el etileno o eteno, que en presencia de dos átomos de cloro, que son simétricos porque son dos cloros iguales, se desarma el doble enlace que está ahí. Por lo tanto, a cada uno de los carbonos que están conformando el doble enlace se le va a adicionar un cloro a cada uno de ellos, formándome un haloalcano. A continuación vamos a ver qué pasa ahora con el segundo tipo de reacción, que es al alqueno cuando se hace reaccionar con un reactivo asimétrico. El comportamiento y todo el análisis que hay que hacer es totalmente distinto. ¿Qué pasa ahora cuando el alqueno está reaccionando con un reactivo asimétrico? Reactivo asimétrico es aquel donde tiene este reactivo átomos diferentes, como un X y un Y, que es como una fórmula general. Aquí también existe la ruptura del enlace, de tal manera que uno de los átomos va a estar unido a este carbono donde forma el doble enlace, y el otro átomo, el Y en este caso estaría uniéndose al otro carbono donde se formó el doble enlace. Pero existen algunos compuestos donde el alqueno también es asimétrico. ¿Qué significa el alqueno asimétrico? Que donde está el doble enlace, en los carbonos donde está el doble enlace, esos carbonos tienen distintos sustituyentes, es decir, tienen distintas ramificaciones. Por lo tanto, tenemos que pensar dónde voy a adicionar el X y dónde voy a adicionar el Y, y ahí seguimos una regla que se llama Markovnikov. La regla de Markovnikov me dice que siempre el electrófilo se va a adicionar a aquel carbono que tiene menos sustituyentes, obviamente que donde se está formando el doble enlace. ¿Qué significa eso? A aquel carbono donde tiene más átomos de hidrógeno, de tal manera que se va a formar en el otro átomo de carbono donde está el doble enlace el carbocatión más ramificado, porque el carbocatión más ramificado es más estable. Para que podamos entender bien la regla de Markovnikov, vamos a analizar un ejemplo con un alqueno y un reactivo asimétrico, de tal manera que podamos entender bien esta regla, que es muy importante determinarla, porque hay que seguir una regla general, ya que hay dos carbonos que están implicados en el doble enlace. Entonces ahora tenemos que pensar, pero ¿dónde coloco el electrófilo y dónde coloco el nucleófilo? Y ahí entonces con este análisis, este ejercicio, vamos a aclarar cómo se tiene que seguir esta regla de Markovnikov. Veamos un ejemplo donde vamos a hacer reaccionar un alqueno asimétrico con un reactivo asimétrico. ¿Cuál es la fórmula general? Tenemos aquí un alqueno donde los R pueden ser grupos alquilo o ramificaciones. Si ustedes se fijan, aquí está asimétrico. ¿Por qué? Porque aquí está el doble enlace. El carbono de la izquierda tiene dos sustituyentes y el carbono de la derecha, donde está el doble enlace, tiene uno solo porque el otro lo forma un hidrógeno. Por lo tanto, las ramificaciones son distintas en cada uno de estos carbonos que están formando el doble enlace, y eso hace que sea un alqueno asimétrico. Más un electrófilo y un nucleófilo en este caso, que sería la parte asimétrica porque son átomos diferentes. Lo que tenemos que tener cuidado en este tipo de reactividad, que siempre tenemos que identificar el átomo que es el electrófilo, que es el deficiente en electrones, y el átomo que es el nucleófilo, que es el rico en electrones, de tal manera para poder después saber cuál átomo se va a adicionar al intermedio, que en este caso el intermedio de esta adición es de un carbocatión, y así tener la facilidad de identificar dónde voy a colocar cada uno de estos reactivos que están en distintas partes. El intermedio que se me va a producir es un carbocatión,
Pero antes de formar el carbocatión, lo primero que hay que hacer es desarmar el doble enlace. Eso es lo primero. Y al desarmar el doble enlace sabemos que va a quedar cada uno de los carbonos deficientes en un enlace. Por lo tanto, obligatoriamente ahí tenemos que adicionar un átomo para cumplir con la tetravalencia del carbono. Pero antes de ello, tenemos que identificar cuál es el carbono más estable para formar el carbocatión. Porque la estabilidad de los carbocationes son el carbocatión de un carbono terciario es más estable que el carbocatión de uno secundario y uno primario. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos aquí, en este carbono tenemos 2 sustituyentes y en este otro tenemos 1. Por lo tanto, tenemos que pensar aquí que al desarmar el doble enlace yo voy a formar el carbocatión. ¿Cuál es el carbocatión más estable? En este caso, este carbono que está ahí, porque ese carbono lo están rodeando 3 sustituyentes, 3 carbonos. Por lo tanto, eso significa que ese carbocatión se está formando en el carbono terciario. Si nosotros lo formamos acá, tenemos que solamente tenemos un carbono que lo está rodeando y otro carbono más por la sustitución. Por lo tanto, este sería un carbono secundario que es menos estable. Por lo tanto, por eso es que aquí coloqué yo como intermedio en ese carbono donde está el doble enlace el carbocatión que es el más estable. ¿Qué coloco en el otro? Ya desarmado el doble enlace, el electrófilo. Entonces, lo que falta todavía de adicionar es el nucleófilo y aquí entonces está la reacción general. El carbocatión ahora, que tenía la carga positiva porque estaba deficiente en los 2 electrones, en ese carbocatión se va a adicionar el nucleófilo y esta sería la reacción general. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un alqueno, que en este caso es el 2-metilbuteno, 2-metil-2-buteno, en presencia de agua. Este es, acordarse, el sustrato, porque es el que va a producirse el cambio, que es el compuesto orgánico, y el agua es el reactivo. En el reactivo yo tengo que identificar cuál es el electrófilo y cuál es el nucleófilo. Sabemos que el agua, la disociación del agua es H más OH menos. Por lo tanto, el hidrógeno sería el electrófilo porque está deficiente en electrones y el OH sería el nucleófilo porque está rico en electrones. Después que identificamos cuál es el electrófilo y nucleófilo, desarmamos el doble enlace del alqueno que tenemos allá y lo copiamos. Tendríamos CH3, CH, ahí desarmamos el doble enlace, por lo tanto me va a quedar la C con el CH3, CH3. Inmediatamente aquí tenemos que ver dónde voy a formar el carbocatión. Siempre tenemos que pensar que el carbocatión se va a formar en ese carbono donde está el doble enlace más sustituido, es decir, que tiene más ramificaciones. Y vemos aquí que el doble enlace estaba aquí, por lo tanto aquí lo desarmé. Eso significa que la posibilidad de carbocatión podría ser este carbono o este. Pero al hacer el análisis vemos que ese carbono es un carbono terciario y este es un carbono secundario. Por lo tanto, el carbocatión es más estable formarlo en este carbono terciario y ahí entonces iría la carga positiva del carbono para formar el carbocatión. ¿Qué hago acá inmediatamente? Como este está menos estable, inmediatamente ahí le coloco el electrófilo, que en este caso es el hidrógeno, entonces le sumo a ese hidrógeno, donde está el doble enlace, ese hidrógeno más. Entonces, ¿qué me queda? Para reaccionar y adicionamos el electrófilo, nos queda el nucleófilo que es el OH-. Por lo tanto, ya reacción total del producto formado, el nucleófilo, como es rico en electrones, se va a unir a un átomo que está deficiente de electrones, que en este caso sería el carbocatión. ¿Cuál sería la reacción general entonces? Sería CH3, CH2, C, el OH, que acabo de adicionar como nucleófilo, CH3 y CH3. Por lo tanto, ahí tenemos el producto final, que de un alqueno llegamos a un alcohol. Veamos ahora el análisis de la reactividad en alquinos. Acuérdense que los alquinos son aquellos compuestos hidrocarbonados que tienen triple enlace entre carbono-carbono.
También tienen, como igual que los alquenos, la reacción típica de adición, porque se trata de estabilizar al alquino para llegar a una reacción de llegar a un doble enlace que es menos insaturado que el triple. La típica entonces reacciones de adición, que puede ser simétrica o asimétrica con respecto al reactivo. Y como estamos adicionando, la reacción general es llegar a un alqueno. Es muy poco probable de que a partir de un alquino que tiene triple enlace nosotros podamos llegar directamente a un alcano, salvo cuando se hidrogena, es decir, se le adicionan átomos de hidrógeno al alquino respectivo y dependiendo de la cantidad de hidrógeno que se le adiciona, vamos a tener un alqueno o finalmente un alcano, como el caso de la reacción que vamos a analizar a continuación. La reacción general sería el alquino que tiene triple enlace entre carbono-carbono. Estas rayas significan enlaces que pueden ser Rs, que son grupos alquílicos o hidrógenos, y se está, en este caso, haciendo reaccionar a este alquino con un reactivo simétrico. ¿Por qué? Porque sus átomos son iguales. Y aquí entonces llegamos al producto final, que es un alqueno, porque solamente se desarma un solo enlace entre los carbonos, porque se están adicionando dos átomos. Y la adición de esos dos átomos, acuérdense que es en dos átomos de carbono, porque ahí es donde se formó el triple enlace. Cuando se desarma entonces el triple enlace, llegamos solamente al doble. ¿Por qué? Porque estamos adicionando dos átomos iguales, ¿ya? Y en cada uno de los carbonos donde está el triple enlace se va a adicionar un átomo, llegando entonces finalmente al alqueno. Aquí tenemos un ejemplo de un alquino al que le estamos haciendo reaccionar con hidrógeno. Como aquí hay dos átomos de hidrógeno que están adicionándose al alquino, llego solamente al alqueno, pero también existe la posibilidad que del alquino, al sumarle en este caso 4 átomos de hidrógeno, llegamos directamente al alcano, que es el compuesto saturado. Solamente esto se produce cuando al alquino le estamos adicionando átomos de hidrógeno. De llegar de un alquino, llegar dependiendo de la cantidad de átomos que estamos adicionándole al alqueno o al alcano, respectivamente. Y la segunda reacción que se produce es el alquino más un reactivo asimétrico. El reactivo asimétrico, el que tiene átomos diferentes, como el ácido clorhídrico, el HCl. Y aquí entonces tenemos el alquino que tiene triple enlace. Desarmamos el triple enlace, como estamos adicionando solamente dos átomos, vamos a llegar como producto final a un alqueno. Y aquí tenemos entonces la reacción final, donde aquí desarmamos el triple enlace. A este carbono que tiene ya un hidrógeno le adicionamos el otro hidrógeno, porque aquí tienen que tener presente que tienen que disociar al HCl, primero como un H+, que sería el electrófilo, y el Cl-, que sería el nucleófilo. Por lo tanto, ese hidrógeno puede adicionarse, como esta es un alquino simétrico. ¿Por qué? Porque los dos carbonos que están formando el enlace tienen la misma cantidad en este caso de hidrógeno, no tienen más ramificaciones. Entonces da lo mismo colocar el hidrógeno en el carbono de la izquierda o el de la derecha. Entonces aquí tenemos un CH, adicionamos el hidrógeno, me queda CH2, como desarmamos el triple y llegamos al doble, y al otro átomo donde estaba el triple enlace, tenemos al CH inicial y le vamos a adicionar entonces el otro átomo de este reactivo asimétrico, formándose en este caso un haloalqueno.